Sysadmin y otras cosas. Un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo, al primer episodio, o como se suele decir en la jerga de las series, al capítulo piloto, al episodio piloto de este podcast Sysadmin y otras cosas. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Pablo Delgado, soy técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y actualmente trabajo como DBA Junior de Amazon Redshift. En esta primera entrega, como ya digo, en este primer episodio, me gustaría explicaros un poco cuál va a ser la finalidad de haber creado este podcast, cómo nace este podcast y cuál va a ser la idea para la creación o la idea para la realización de estos capítulos, ¿no? En un principio, como ya digo, quiero contaros un poquito cómo nació esta idea. Este podcast, o la idea, mejor dicho, de este podcast, nació en mi mente hace cosa de un año aproximadamente, cuando empecé a trabajar en mi anterior empresa. Mi jefe tiene actualmente un podcast de programación y bases de datos, lo cual en su día, ¿no? Cuando empezamos a preparar el podcast, porque nos pedía ideas, fuimos probando a ver cómo quedaba mejor los saludos, tal, y bueno, eso fue lo que despertó en mí un pequeño gusanillo que siempre he tenido, ¿vale? Que es trabajar en la radio. Yo lo reconozco, siempre me hubiese gustado tener una voz adecuada, bien para el doblaje o bien para trabajar en la radio. Pero bueno, como no ha podido ser, pues como decía Jim Carrey en la película de Como Dios, a falta de pan, buenas son galletas. Así que bueno, pues aquí estoy quitándome un poco el gusanillo. Ya digo que hace un año, pues cuando entré en mi antigua empresa, fue cuando empezó a rondarme un poco la idea, ¿no? Y estuve dándole vueltas porque no sabía si hacer un podcast multitema, donde mezclara, pues no sé, ¿no? Informática, pues noticias, deporte, incluso carnaval, ¿no? Que me gusta el carnaval y que es algo en carnaval. Y al final, bueno, pues hablando con un compañero, don Javier Yuxi, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, él me dijo que no sería idóneo o no sería adecuado hacer un podcast multitema, porque a fin de cuentas eso siempre te va a restar público. Y me explico. Si alguien quiere seguir este podcast, que es Sysadmin y otras cosas, que es hablando de cosas de informática, bueno, pues lo lógico es que este podcast lo siga gente que le gusta la informática. Si algún día menciono algún tema, pues no sé, ¿no? De misterio, por ejemplo, o de una noticia de actualidad que no tenga nada que ver relacionado con la informática, pues a lo mejor esa persona dice, oye, pues no viene al caso, así que, bueno, y a lo mejor ya no vuelvo a escuchar más un capítulo, deja de seguir el podcast o lo que sea. Así que ya digo, dándole vueltas con mi gran amigo, ya no lo considero compañero porque, bueno, yo me fui de la empresa y bueno, pero ya es amigo, siempre se lo he dicho que ya es amigo. Lo conocí, por cierto, en un curso de programación de Java. Es curioso porque siempre he tenido la idea, y hago un pequeño off topic, o un pequeño KitKat, siempre he tenido la idea de que una de las posibilidades o de las grandes amistades que se forjan, creo que es cuando las haces en los estudios que más te gustan o los que van a estar relacionados con tu profesión. Es decir, yo sigo teniendo amigos de la infancia, aunque es verdad que cuando eres chico o cuando eres un pequeño, una micurria, como se suele decir por aquí, tienes amigos a mansalva, ¿no? De chiquillos que jugamos y que todas las semanas pues, jugamos en la calle, jugamos un partido de fútbol con el equipo del barrio, etcétera, etcétera. Pero cuando va pasando el tiempo, bueno, pues no todo el mundo o no todas esas personas con las que juegas llegan a convertirse en amigos, ¿no? Yo de mi época de pequeño, pues recuerdo ciertas personas, no tengo contacto con todas, es verdad que si me lo encuentro por mi barrio, pues la saludo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero contacto, pues solamente con 3 o 4, ¿no? Que son los amigos que se han quedado ya, como yo digo, para toda la vida. Y es curioso porque precisamente cuando estudié el ciclo superior de informática, conocí a ciertas personas a las que yo ya considero mis amigos, pero amigos de verdad, para toda la vida, es como yo los veo. Y es precisamente porque creo que los conocí en un momento no de la vida, sino en un momento de la formación en la que estás allí y sabes que esa persona también está allí porque directa o indirectamente le gustan cosas parecidas a las tuyas. Así que creo que eso es bastante, bastante positivo para unir relaciones interpersonales. Y la verdad es que, bueno, yo como ya digo, a mi compañero Javier Yuxi, que todo viene
de ahí lo conocí en un curso que hice de garantía juvenil de programación Java en cloud. De hecho, mi ex jefe, como he comentado antes, el propietario de ese podcast de programación y bases de datos, os lo hago un pequeño spoiler, pero bueno, spoiler, bueno, un pequeño de spam o de publicidad. Aprende a programar el podcast, os lo recomiendo, de Emilio Pérez, bastante chulo y bastante dinámico, y sobre todo si os gusta el tema de la programación y las bases de datos. Como ya digo, ¿no? Pues mi jefe era el profesor de ese curso, o sea que fijaros cómo pueden unir, y todo esto viene a eso, ¿no? De cómo une las cosas que nos gustan a las personas. Y bueno, pues Javier Yuxi dejó de ser compañero de curso para ser compañero de trabajo y ahora es amigo, como ya digo, para toda la vida. Así que, bueno, pues ese fue él el que me dijo, oye, Pablo, yo creo que deberías de separar la idea de hacer un podcast multitema, porque quizás eso te va a restar gente. Y además, Grande, mi amigo Javier Yuxi, fue el que me dio el nombre para el podcast. Él fue el que me dijo, oye, ¿y si le llamas Sysadmin y otras cosas? Y me quedé pensando, digo, Sysadmin y otras cosas. Y ya empezaba a gustarme el nombre. El nombre tenía gancho, ¿no? Como se suele decir, o punch, según si eres un de los de ahora que todo lo hace o lo dice con términos anglosajones. Y me dijo, sí, tío, tú eres administrador de sistema, a fin de cuentas. Y es verdad que, bueno, sysadmin, eres sysadmin, tío. Y otras cosas, pues bueno, pues a lo mejor hablas un día de base de datos, hablas de programación. Y digo, oye, pues me gusta, con tu permiso me hago con ese nombre. Y de ahí surge el nombre de sysadmin y otras cosas. Bueno, y ya, ahora que he dicho un poco la idea de cómo surge el podcast, pues aquí estamos, ¿no? Lanzándonos a la aventura. Es verdad que me ha costado mucho arrancar, pero aquí estoy. Gracias en parte a mi gran amigo Adol de Madrid, programador también, como ya digo, nos unen. Al final conoces a mucha gente con las que te unen las cosas de informática y las cosas de tu profesión. No digo que sea solamente la informática, sino cosas de tu profesión, ¿no? Y es un tío grande donde los haya, mi amigo Adol de Madrid, que ya, por cierto, bueno, aprovecho para deciros que tendremos alguna que otra entrevista con él o alguna charla así coloquio en el podcast, porque la verdad es que tiene unos puntos de vista bastante interesantes o que no concuerdan mucho o no, o él lleva una dinámica más definida o más pronunciada que la mía en cuanto, por ejemplo, al tema de la privacidad, ¿vale? Y no preocuparse, es que llegado el caso ya debatiremos sobre la privacidad y cómo las empresas trabajan con nuestros datos extensamente con él. Ya os digo, es un tío de puta madre, con perdón de puta madre, no sé si lo puedo decir, pero bueno, es un podcast. Es un tío de categoría. A fin de cuentas, aquí esto es algo que se dice con mucho, como una persona que vale mucho, ¿no? Que te cae muy bien porque es una persona bastante atrayente en cuanto a conocerla y tratar con ella. Bueno, Adol, como ya digo, para no enrollarme más y hacer correr un pequeño velo por lo que el taco que he soltado antes. Como ya digo, Adol ha sido una persona muy insistente en cuanto a que lanzara el podcast. Y desde aquí se lo agradezco. Es verdad que no he respondido de la misma manera que quería en cuanto a darme prisa, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Ya gracias a Dios estoy grabando el primer episodio, el episodio cero. Y bueno, a él le pasé la pequeña escaleta que planteé y a él le pareció bien. Me dijo que era muy corto. Digo, oye, que yo no tengo intención de que el podcast sea de 2 horas. Y él me dijo, macho, yo menos de 1 hora no escucho ningún podcast. Digo, uff, pues malamente vamos si tengo que hacer podcast de 1 hora. Pero bueno, gracias a él también, como ya digo, él me ha empujado bastante en los momentos en los que como que lo he dejado pasar, ¿no? Porque estaba ahí y bueno, había que meterle mano, pero bueno, vale, sí, ahí está, ya le meteré mano y al final él ha sido una de las personas que más me ha empujado a hacer este podcast. Y bueno, voy a contaros un poquito también la intención que tengo con este podcast, que al final no os lo he explicado. Mi intención va a ser claramente darle un ciclo exacto. El problema es que tengo aún que evaluar si ese periodo, perdón, va a ser semanal, quincenal o mensual. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tengo que ver de qué manera me van encajando en el día a día, porque a fin de cuentas, bueno, tengo un trabajo con un horario no complicado, pero es un horario bastante extenso. Hay que buscar el momento del día idóneo para grabar, porque bueno, a fin de cuentas, no tengo la suerte de tener un estudio de grabación o un sitio de estos que se ponen paneles acolchados y demás para que no se escuchen los ruidos. Entonces, tengo que buscar la forma en la que le puedo dar cabida. Entonces, a lo mejor no es lo mismo una vez semanal que una vez cada 2 semanas o una vez mensual. En fin, ya lo digo, ¿no? Ya iremos viendo cómo se encuentra. A fin de cuentas, eso es ir probando hasta encontrar la fórmula correcta para hacerlo. El podcast, la finalidad, bueno, pues entretenimiento, básicamente entretenimiento e información a todo lo que os animéis a escucharlo. No tengo otra visualización a día de hoy. Es decir, no creo el podcast con visión a monetizar ni a generar seguidores a mansalva, no. Simplemente que al que le escuche, que sea porque le gusta y porque a fin de cuentas
le atribuye algo, ¿no? O le contribuye en algo. Intentaré, bueno, pues hacer pequeños tips, a lo mejor, hablar sobre software recomendado que yo utilizo y que creo que a lo mejor os puede gustar, os puede venir bien para las cosas que hagáis. Hablaremos también de noticias destacadas, a lo mejor. Mi idea es que si lo hago una vez semanal, una vez quincenal o mensual, pues iré guardando las noticias que vaya viendo. No las típicas noticias de Intel lanza su nuevo microprocesador. No, si menciono eso es porque ese microprocesador tiene que tener algo importante, algo que cambie. No, porque a fin de cuentas, noticias de informática te metes en cualquier, no tienes que ir a un portal de un blog como antes que hacía la gente blog para hacer noticias. Hoy en día te metes en cualquier diario, véase el ABC, véase El Mundo, véase 20 Minutos, véase Confidencial, no sé. Estoy diciendo nombres así a voleo, que la verdad no lo sigo porque no soy de leer noticias en esos portales, pero sí sé que tienen secciones tecnológicas, porque a fin de cuentas por Twitter ves que gente comparte enlaces y a fin de cuentas, pues bueno, pues te encuentras que el ABC o que El Mundo o que El País tiene una sección de tecnología y que habla pues de gadget o de lo que sea, ¿no? Pues a fin de cuentas, ya digo, no, mi intención no es que el podcast se convierta en eso. La intención es hablar de las noticias destacadas, que tengan algo que ver, que aporten algo. Oye, pues por ejemplo, no sé, Linux cuando lo lance, ¿no? Linux lanza el kernel, ojalá estemos aquí cuando lo lance, el kernel 8. Oye, y el kernel 8, y he dado un salto bastante grande, ¿eh? Ya sé que no vamos por... todavía queda bastante para llegar al kernel 8, pero estoy poniendo un ejemplo. Oye, ¿y qué aporta el kernel 8? ¿Qué cosas nuevas nos va a dar el kernel 8? Pues tal. Lo que no voy a hablar es de una release del kernel 8.1.3, eso sería absurdo, porque eso lo leéis y ya está. Cosas que tengan que ver con la tecnología, con la informática, con bases de datos, con programación, con sistemas, etcétera, etcétera. Pero noticias que a fin de cuentas nos aporten algo o que nos abra un debate, un pequeño debate de discusión entre, bueno, pues entre vosotros los seguidores y yo, que a fin de cuentas soy el que graba el podcast, pues en los comentarios, oye, pues mira, pues yo opino que tu visión sobre esto está equivocada o tal y cual. Yo a lo mejor puedo tener una visión sobre Microsoft, por ejemplo, y ustedes otra, y la podéis debatir, la podemos debatir siempre que sea con respeto, por supuesto, ¿no? ¿Qué más cosas vamos a tener? Bueno, pues entrevistas, por ejemplo, a compañeros de profesión. Como ya he dicho, me gustaría entrevistar a mi amigo Adol, que se lo tengo prometido desde hace meses, que va a ser la primera entrevista del podcast, y eso está clarísimo. La primera entrevista que haga de sysadmin y otras cosas, Adol, a no ser que me llame, no sé, pues Linus Torvald o me llame Bill Gates o yo que sé, o Richard Stallman, ¿vale? Pero si no me llama ninguna celebridad, ten por seguro de que vas a ser el primero. Pues no sé, también me gustaría entrevistar a mi amigo Javier Yuxi, como ya digo, que bueno, que ya ahora ha cambiado, él estaba conmigo en la antigua empresa, como ya he dicho, y ahora él también ha cambiado, o sea, él estaba en esa empresa igual que yo, haciendo cursos de formación y demás, a fin de cuentas formador TIC, y ahora pues lo han contratado en una empresa de desarrollo de Java. A él es una persona que le gusta mucho la programación, entonces creo que sería interesante escuchar su punto de vista y cómo opina él sobre la programación, etcétera, etcétera, ¿no? O cuál es su día a día, etcétera, etcétera. Una idea también que tengo bastante en mente y que me gustaría darla es la entrevista a mujeres relacionadas con la informática. Mujeres, obviamente, que yo conozca o que pueda tener cierto acceso a tener una conversación con ella. Obviamente, no voy a hablar con una persona que por muy famosa que sea, porque a mí no me va a atender. A fin de cuentas, soy un don nadie y no voy a poder hablar con ella, una persona a lo mejor que está pues en la Conchinchina, ¿no? Pero bueno, sí tengo varias amigas que han hecho la carrera de informática o que están en ello, que incluso trabajan a día de hoy como informáticas, y creo que es bastante interesante el punto de vista de una mujer en el mundo de la informática, porque siempre se ha dicho que esto es un mundo cerrado de hombres, pero oye, yo me alegro, me congratulo y celebro que cada vez haya más mujeres que se decidan a estudiar no solamente informática, sino cualquier tipo de esta ciencia, ¿no? De ingenierías, porque la verdad que es una alegría el verlas en esta profesión y que ayuden a colaborar. Sin ir más lejos, bueno, comento hoy que estamos a sábado 13 de abril, hace poco, en esta misma semana, ha salido la noticia del descubrimiento o la primera imagen reconstruida de un agujero negro, ¿no? Esto sería un tipo de noticia que podríamos comentar en el podcast. Oye, pues el código de ese desarrollo lo ha hecho una mujer, y a mí eso me parece escandalosamente increíble y que no está teniendo tanta repercusión en las redes. Si las personas que estamos no de acuerdo, sino que queremos potenciar que se conozca que esas mujeres también contribuyen al mundo de la informática, y me incluyo en eso. Me gusta resaltar que si hay una mujer, que se resalte. Y me ha dado coraje porque no todas las noticias que he visto se ha resaltado de que el código ha sido desarrollado por una mujer. Y oye, es que lo ha hecho una mujer y hay que resaltarlo, pero no porque sea algo extraordinario, en plan, oh, una mujer, no. Es que la mujer ha llegado al mundo de la informática para quedarse y aportar nuevas ideas, y son
tan competentes o más que nosotros los hombres en este mundo, como en todos los ámbitos. Bueno, no me quiero meter en terreno pantanoso porque a fin de cuentas esto siempre trae controversias, ya digo. Lo que me da coraje es que no se reconozca que ha sido una mujer, a fin de cuentas, la desarrolladora del software o del código que ha hecho posible esa reconstrucción, porque a fin de cuentas hay también muchos medios y eso me parece una forma de malinformación o de no documentarse correctamente. En muchos medios se decía de que era la primera imagen de un agujero negro y realmente no es una fotografía, sino que son, a fin de cuentas, mediciones que se han hecho y una reconstrucción aproximada de lo que sería un agujero negro. Es decir, no ha ido allí ninguna capturadora de imágenes y ha hecho una foto de ese agujero negro, sino que es una reconstrucción gracias al código de esta programadora, ¿no? Y bueno, antes de finalizar, me gustaría darle las gracias infinitas a David Robles, que ha sido el compañero que me ha hecho la entrada, la voz en off del podcast. Y la verdad es que estoy tremendamente agradecido porque es que si el podcast era algo para, bueno, pues porque me gustaba la radio y tal y cual y darle un poco de vida a mi gusto, ya como digo, por la radio, por mi profesión, etcétera, etcétera, oye, pues gracias a él he podido tener una entrada que es súper profesional y yo creo que eleva el nivel del podcast al 200%. Así que, David, muchísimas gracias. Te mando un fuerte saludo desde aquí, desde Sevilla. Muchísimas gracias por tu ayuda desinteresada en la cabecera del podcast. Y bueno, ya para ir finalizando, que ya creo que para ser el primer episodio, llevamos ahora mismo unos 15 minutos, 45 segundos aproximadamente, o sea que está bastante bien. Voy a ir cortando y voy a ir recordando que tenéis todas las vías de contactos hacia mí, o conmigo, mejor dicho, desde el primer momento, ¿vale? Para que me comentéis cualquier duda que tengáis, para que me enviéis vuestro feedback, sea positivo o sea negativo, como he dicho antes, siempre que sea con respeto. A mí el feedback que sea negativo me lo voy a tomar como una crítica constructiva. Nunca me lo voy a tomar como una crítica destructiva ni como algo negativo, al revés. Los malos comentarios me van a ayudar a mejorar, a ir mejorando siempre el podcast. Así que siempre que sea con respeto, son bienvenidos tanto los feedbacks positivos como los feedbacks negativos. También me podéis enviar, si queréis, noticias que os parezcan interesantes relacionadas con informática o con la tecnología en general y queráis que la comentemos por aquí y demás. Si algún día queréis, oye, pues me animo, me gustaría hacer una entrevista en el podcast y me gustaría dar mi punto de vista sobre este tema. Ya, pues ese día planteamos el tema que queráis y lo hablamos y lo debatimos tan gustosamente porque yo encantado de eso. Me gustaría también deciros que mi correo es hola@pablodelgadoflores.com y que podéis encontrarme en Twitter o LinkedIn como Pablo del Flores, ¿vale? Del de Delgado, del Flores, y en Facebook como Pablo Delgado Flores, ¿vale? Si me queréis seguir en esas redes sociales, si me queréis mandar una petición, pues sin problemas. Y para cerrar eso ya he dicho antes, ¿verdad? Lo de cerrar, pero bueno, yo creo que voy a decir un par de pinceladas más. Me gustaría una frase que saqué una vez de una película y que a mí me parece bastante interesante con respecto al tema este de la informática, incluso lo que hemos hablado antes de esta mujer que hizo el código del agujero negro y que no se ha reconocido como tal, ¿no? No sé si habéis visto una película que se llama Antitrust o Antitrust, no sé cómo se pronunciaría, que aquí en España se tradujo como Conspiración en la red, ¿vale? Aunque algunos la catalogan dentro de una serie que había de hackers, Hacker 1, Hacker 2, pues esta sería la película Hackers 3. Yo os la recomiendo que la busquéis porque a mí la verdad es que me gusta mucho, Antitrust o Conspiración en la red. ¿Vale? Y es una película donde Tim Robbins, que a lo mejor por el nombre no suena, pero si os digo que es el actor que sale, por ejemplo, en Cadena Perpetua, el que se escapa, ¿vale? Pues, y si no habéis visto la película, pues lo siento mucho, acabo de destrozaros la película, pero bueno, si no habéis visto Cadena Perpetua, plantearos qué estáis haciendo con vuestra vida, porque Cadena Perpetua me parece una película muy, muy, muy grande y muy buena. Pero bueno, a lo que iba, Tim Robbins, ¿vale? Que es el que interpreta a un magnate del software, ¿vale? Que extrañamente, no digo que sea queriendo, porque a fin de cuentas eso nunca lo sabremos, se parece físicamente muy mucho a Bill Gates. Pelito casi cortado como a taza o a medio pelar, gafas redondas, en fin, no sé, da un aspecto muy, muy bilgeriano, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué decía este personaje? Decía una frase que es: el mundo de la informática es binario, eres un 1 o un 0. O vives o mueres. Aquí no hay lugar para segundones.
Fijaros qué frase más drástica, pero que a mí, en su día, yo recuerdo que vi esta película pues en la ESO, en segundo de la ESO, en el instituto, porque mi profesora de música, una vez al menos, ponía películas que ella consideraba interesantes, y esta fue una de ellas, y oye, a mí me gustó bastante, y es una frase que me quedó bastante marcada, ¿no? Y como contrapartida, en esta misma película, el protagonista, Milo, que, bueno, no sé si os sonará, el actor es Ryan Phillip, yo creo que sí, ¿no? Porque si os digo que ha hecho películas como Sé lo que hiciste el último verano, pues más o menos ya podréis saber quién es, ¿no? Bueno, pues ya digo, este Ryan Phillip en la película se llama Milo, o interpreta el personaje de Milo, mejor dicho, y respondía a esa frase de Tim Robbins, que el conocimiento humano pertenece al mundo. Y eso sí que debe de ser una máxima en el mundo de la informática, porque cada vez más, o cuando yo he tratado con ciertas personas, no digo todas, pero ciertas personas que están muy negativas o muy cerradas a compartir información, y no digo información confidencial, no, sino el ayudar, el prestar ayuda a la gente. Y a eso es lo que yo creo que va enfocado, ese conocimiento humano pertenece al mundo. Oye, si sabes hacer algo, a no ser que sea algo por lo que te pagan en tu trabajo, pero si puedes si puedes ayudar a alguna persona con ese conocimiento que tienes sobre informática, oye, ayúdala. Que nunca está de más que nos echemos una mano, porque tú, aunque te la des de sabio erudito, también naciste sin saber qué era eso. Así que es verdad que lo has aprendido gracias a tu esfuerzo, a tu dedicación y demás. Pero oye, si lo sabes, ¿por qué no lo vas a explicar? A fin de cuentas, esto viene un poco y me da mucho coraje porque yo soy un fiel defensor y muy apasionado del mundo Linux y de la filosofía del software libre, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque es verdad que me gusta mucho Mac, son dos cosas muy contradictorias, porque a fin de cuentas Mac es un sistema cerrado, etcétera, etcétera, pero bueno, yo digo que a fin de cuentas a mí lo que me gusta es el aparato, no hablo como que me gusta tanto el sistema operativo, como si los aparatos que saca Apple. Pero bueno, a lo que voy, ¿no? Eso pasa mucho en el mundo de los foros de Linux. La gente no suele prestar ayuda todo como debería de ser. Y hay gente que sí sabe y que se las da de entendidos y de que, bah, yo no te ayudo. Si quieres saber, como suelo leer, ¿no? Googlea o busca. Oye, a lo mejor esa persona ha buscado, pero no ha encontrado la respuesta. Si tú la sabes, no cuesta nada que se lo expliques o que por lo menos des una respuesta con un poquito de educación, que eso creo que a día de hoy se ha perdido. Pero bueno, por último, ya es el tercer por último, estoy cerrando muchas veces el capítulo, pero al final siempre me extiendo un poco más. Me gustaría explicaros de dónde viene mi nick en las redes. Es un nick que utilizo en mis cuentas personales y que la gente muchas veces me ha preguntado, oye, ¿de qué viene ese nick? ¿Vale? Mi link es LK, L de, no sé, L de Lugo, K de kilo, y bueno, ese LK2-89, ¿vale? Y os cuento un poco de dónde viene este nick. Cuando yo era un jovenzuelo, cuando yo moceaba, porque ya con la edad que tengo ya no soy ni jovenzuelo ni moceo, vi una película, recuerdo, que se llamaba, también era de hacker, curiosamente. A mí las películas de hacker me marcaron mucho en mi adolescencia para dedicarme a esto. Recuerdo que vi una película que se llamaba Asalto Informático. Y si la de Antitrust de Anta a lo mejor no sonaba, esta no creo que os suene, porque es una película que fue producida por televisiones locales, ¿vale? Cuando hablo de televisiones locales, pues hablo a lo mejor de Canal Sur, aquí en Andalucía, TV3 de Cataluña, o la televisión, perdón, autonómica valenciana, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, es una película bastante random bueno, que no todo el mundo conoce o que ni siquiera sabe de la existencia. En ella salían varios personajes conocidos, actores conocidos, como Paco León, que a lo mejor Paco León, un pelín conocido sí que es, Antonio Dechen, Lucina Gil, Manolo Solo, en fin, actores andaluces que son bastante buenos, ¿no? Y que son bastante reconocidos aquí en Andalucía. Y precisamente Paco León interpretaba en esa película un hacker que se llamaba LK. ¿Vale? Y a mí me gustó tanto ese nombre, o me llamó más bien la atención el personaje que él interpretaba, que quise hacer ese nick mío. Pero claro, yo decía, bueno, LK, yo ya era bastante respetuoso con las cosas de los demás, ¿no? Yo decía, bueno, pero es que LK es él, yo no puedo ser LK. Bueno, pues puedo ser LK2. Y de ahí puse el LK2. Pero claro, cuando te ibas a registrar en cualquier foro, te pedían que tenía que tener tu nombre como mínimo 5 caracteres. Y yo decía, hostia, a LK, LK2, LK2. Y dije, bueno, pues vale, pues le añado mi fecha de nacimiento, 89. Así que le puse ese guión bajo y el 89 del año de nacimiento. Es una tontería, pero a mí me apetecía contarlo por si alguna vez veis la relación de Pablo Delgado en redes sociales, también como LK2-89, pues oye, ya sabéis de dónde viene ese LK2-89, que es una L. Hay veces que la gente se ha confundido y me ha dicho, oye, te he buscado y no te he encontrado. Y era porque buscaba una I latina, mayúscula,
porque claro, la L, según la fuente que utilices en el ordenador cuando mandas, oye, o en WhatsApp o lo que sea, oye, pues LK2 y a lo mejor esa L puede interpretarse como una I latina mayúscula, así que es LK2-89. Y bueno, yo creo que ya para ser el primer capítulo la cosa ha quedado bastante bien y completita, ¿no? Casi 25 minutos. Así que yo creo que hasta aquí este primer episodio lo podemos dejar, que está bastante bien. Y espero que bueno, que os haya gustado. Ya digo que es un capítulo de introducción, de explicación de intenciones. Y que, hombre, que me encantaría que os suscribáis al podcast en vuestro proveedor de podcast favorito. Voy a intentar que esté en Spotify, que esté en iTunes, que esté en Google Podcast, etcétera, etcétera. Y si por ahí tenéis, oye, que yo utilizo este sistema que es bastante bueno, bueno, pues estudio la manera de ponerlo por ahí sin problema. ¿Vale? Aunque sí es verdad que siempre lo vais a poder escuchar desde la propia web, ¿vale? Espero que le deis like, que compartáis el podcast entre colegas si podéis y que mandéis vuestro feedback positivo o negativo, como ya digo, siempre con respeto, para ir mejorando poco a poco, ¿no? y haciendo capítulos cada vez más interesantes. Así que bueno, pues esto es todo. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, pero hasta entonces, un saludo.